está la gloria de Jesús eterno Rey, y los reinos de este mundo pronto escucharán su ley. Las señales ya anuncian su venida en gloria y luz. Ya viene mi Jesús. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Ya viene mi Jesús. La trompeta que nos llama a la lucha ya sonó. Cristo al frente de su pueblo multitudes conquistó. Se retira el enemigo derrotado en la cruz. Ya viene Bien, queridos amigos y amada iglesia, vamos a iniciar el mensaje para hoy, invitando la dirección del Espíritu Santo para que el mensaje y las palabras puedan llegar y traer satisfacción a cada una de nuestras vidas. Querido Padre, al abrir tu palabra en esta hora, rogamos que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos muestre verdades que nos inspiren, que nos den aliento, valor y sobre todo esperanza. Te ruego por todas estas lindas personas que hoy están reunidos a través de esta plataforma virtual de transmisión, para que reciban la bendición de tu Santo Espíritu por medio de tu mensaje. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pensamos en la historia del pueblo de Dios en el pasado, podemos ver que antes de la liberación del pueblo de Dios en Egipto ocurrieron 10 eventos significativos que
precedieron la liberación del pueblo y, como resultado, también la salvación de ellos. A través de la historia han ocurrido una serie de acontecimientos que marcaron y cambiaron al mundo. Fueron tan significativos que estos eventos dejaron una huella que inclusive cambiaron el curso de la historia. Y voy a mencionar para ustedes estos acontecimientos y su significado. Comenzamos con el diluvio. Fue el primer gran acontecimiento que marcó a la historia de la humanidad. Luego vino el nacimiento de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús, la Revolución Francesa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el hombre cuando llega a la luna, la caída de las Torres Gemelas, el coronavirus y, por último, dos eventos que, aunque no han ocurrido, sabemos que ocurrirán y que marcarán también el destino de la historia de la humanidad. Uno de ellos es la ley dominical y el otro, la esperada segunda venida de Cristo. Y quisiera hablar un poco de cada uno de ellos rápidamente. El primer gran evento o acontecimiento que afectó a la humanidad ocurrió en el año 2370 a.C., fue el diluvio. Y fue el acontecimiento que puso fin a la primera historia del mundo como castigo de Dios a la humanidad por causa de sus pecados. El nacimiento de Jesús ocurre lo que pudiéramos nosotros llamar en el año cero, porque el nacimiento de Jesús tuvo un impacto tan significativo que él literalmente partió la historia del mundo en dos, lo que se llamó ahora antes y después de Cristo. Y no solo eso, que partió la historia en dos, sino que su nacimiento trajo la única esperanza de salvación para la humanidad perdida. Pero también ocurrió la muerte y la resurrección de Cristo. Realmente sin este otro evento, su nacimiento no hubiera tenido mucho efecto y significado. Porque la muerte y resurrección de Cristo, que ocurre por ahí en el año 33 después de Cristo, fue la conquista más grande de la historia universal, ya que ese acto heroico de nuestro Salvador en la cruz aseguró la liberación y la redención de la humanidad entera. Luego pasamos ya a términos de la historia, ¿verdad? Y ocurrió en el año de 1789, específicamente el 5 de mayo de 1789, se produce la Revolución Francesa. Algunos dirán, ¿qué será eso? Pero realmente la Revolución Francesa marcó un cambio en el rumbo de la humanidad. Fue un conflicto político y social que convulsionó no solo a Francia, sino a las naciones enteras de Europa. La Revolución Francesa dejó como resultado o produjo como resultado la aniquilación de la monarquía y acabó con esa separación de sociedades en clases que estaban muy erradicadas, como era la aristocracia, el clero y por otra parte los siervos. Luego venimos a uno de los capítulos más del siglo XX más tristes, que tuvo uno de los más grandes impactos también, y fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial ocurre o comienza el 28 de julio del año de 1914. Fue la primera guerra de dimensiones universales que se produce como consecuencia de la muerte de un líder europeo. Pero la Primera Guerra Mundial dejó una gran devastación demográfica, social, así como una grande y fuerte crisis económica. En esta Primera Guerra se estima que murieron más de 20 millones de personas. Además de esto, desaparecieron 4 imperios y como resultado del final de la guerra se formaron nuevos países que conforman actualmente la Europa. La Segunda Guerra Mundial fue mucho más devastadora.
Se estima de que murieron más de 100 millones de seres humanos como resultado de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó el 1 de septiembre del año de 1939. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron el fin de regímenes totalitarios como el de Alemania, Italia, Japón, y el reemplazo de un sistema político más democrático. También a raíz de la Segunda Guerra Mundial surgen o se produce el surgimiento de los Estados Unidos y de la Unión Soviética como las dos grandes superpotencias del mundo. En los años 60 ocurre un acontecimiento también muy significativo, y es cuando el 16 de julio de 1969 el hombre llega a la luna. El hombre pone un pie sobre la luna, traspasando las esferas de nuestra atmósfera terrestre, entrando al espacio y llegando a otro satélite del espacio, ¿verdad? Fue un paso que marcó la era moderna y tecnológica de la conquista del ser humano. Y eso dejó una huella de mucha motivación en el desarrollo de la humanidad. Ya cerca de nuestros tiempos, otro acontecimiento que impactó a la humanidad y que también cambió de alguna manera el curso de la historia fue los atentados del 11 de septiembre del 2001, o como más se le conoce, las caídas de las Torres Gemelas, ¿verdad? Este atentado produjo un cambio significativo en la seguridad y en la economía, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, que también fue afectado directa o indirectamente. Ahora, nosotros estamos siendo testigos y hasta protagonistas de uno de los acontecimientos que ha afectado a la historia de la humanidad, como lo es el COVID-19, o como también se le llama el coronavirus, porque surge precisamente a finales del año 2019. Esta inédita y amenazadora crisis multidimensional, al punto que se le tuvo que dar la categoría máxima de pandemia, trastornó y cambió por completo el planeta, el estilo de vida de los habitantes de este mundo. Nunca había ocurrido una crisis de estas dimensiones que afectara tanto el estilo de vida y cambiara tanto al mismo tiempo a todos los seres humanos en la Tierra. Sí se habían producido epidemias e inclusive pandemias en el mundo, pero nunca habían tenido un alcance mundial y que afectara elementos económicos, sociales, hasta religiosos inclusive, como lo ha hecho el coronavirus. Más de 87 millones de casos se han producido hasta el momento en el mundo, y más de 2 millones de personas que se han registrado, ¿verdad?, de casos, y más de 2 millones de personas han muerto hasta este momento en el mundo, sin tomar en cuenta que estamos ahorita viviendo la fase más intensa de la historia del COVID. Así que este acontecimiento realmente nos ha dejado una huella imborrable. Yo creo que también se podrá decir del 2020, antes y después del coronavirus. Ahora, yo mencionaba que hay dos acontecimientos más que, aunque no se han producido, también tendrán un impacto universal en el mundo. Y el primero es la ley dominical. La ley dominical es un evento profético que como iglesia nosotros entendemos, según las interpretaciones de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14, que ocurrirán y que debemos prepararnos para ello. Porque la ley dominical marcará un cambio dramático en las libertades de conciencia, en las libertades religiosas, y definirá inclusive el destino eterno de la fe de la humanidad. La va a definir. Por eso es tan importante nosotros estar construyendo fundamentos y bases sólidas de nuestra fe, de nuestra convicción, para poder afrontar
esta marea que se vendrá como una epidemia también de carácter político y religioso. Finalmente llegamos al acontecimiento de los acontecimientos, el evento de los siglos, la segunda venida de Cristo. Gloria a Dios. Todos nosotros anhelamos ese evento, pero no basta solamente con anhelarlo, hay que prepararnos para ese acontecimiento. La segunda venida de Cristo a esta tierra pondrá punto final a toda la historia de maldad, de dolor, de injusticia. La segunda venida de Jesús, por otra parte, dará inicio o marcará el inicio de una nueva era, de una vida eterna, donde el dolor, la maldad, la muerte desaparecerán por completo. Ya no tendremos que ser víctimas de las consecuencias del pecado en este mundo, porque el pecado habrá quedado erradicado completamente con el inicio de este acontecimiento que marcará la nueva era de la vida eterna, la vida sin pecado. Gloria a Dios por eso. Como dice Isaías capítulo 65 y versículo 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero ya no habrá ni siquiera memoria, ni vendrá al pensamiento humano. Todas las vicisitudes de este tiempo presente habrán terminado. No se comparan en nada con las glorias venideras, queridos. Y ya no tendremos ni siquiera recuerdos de lo que aquí sufrimos. Por eso vale la pena todo el esfuerzo, toda la perseverancia que nosotros pongamos para alcanzar el éxito, el logro de formar parte de este evento. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4, refiriéndose también a los gloriosos resultados que traerá este acontecimiento para la humanidad. Dice el apóstol San Juan, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, es decir, de los redimidos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Oh, qué mensaje tan esperanzador y oportuno, sobre todo en estos tiempos donde el dolor se ha acrecentado. Este año 2020 terminó con muchas familias incompletas, seres queridos que están muriendo. Solamente el miércoles hubo una cifra récord de 2,000 personas murieron en un solo día, el miércoles, a causa del coronavirus solamente. Esa experiencia de dolor por causa de la enfermedad, de la muerte, ya quedará en el pasado, porque la segunda venida de Cristo, el evento de los siglos, ¿verdad?, dará un vuelco completo a la humanidad. Es un acontecimiento que está cercano para nosotros. Y yo les hago referencia a la profecía de Daniel capítulo 2, los versículos 44 y 45. Específicamente el profeta revela acerca de ese tiempo exclusivo de este acontecimiento. Y en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? De esta época de los pies de hierro mezclados con barro, ¿verdad? En la época de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esto es una linda noticia. Ni será un reino jamás dejado a otro pueblo. Es decir, que no va a ser conquistado por nadie. Desmenuzará y consumirá a todos los otros reinos, es decir, acabará con toda la historia de la humanidad. Pero este reino que implantará la segunda venida de Cristo, permanecerá para siempre. Y de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y este sueño es fiel y verdadero. Lo que quiere decir que si todos los acontecimientos y todos los eventos que se han producido en la historia del mundo han tenido su cumplimiento ya verídico en un 99%, ese 1% que falta, que es esa piedra que caerá en los días de estos reyes, ¿quién dice que no se cumplirá?
Por eso la palabra de Dios, como dice, es fiel y verdadera. Lo importante es que nosotros tomemos conciencia de estos tiempos trascendentes, de este evento que pondrá fin de una era e iniciará una nueva era eterna, y que nosotros podamos formar parte de ella. Mis amados, lo más importante es que el Señor vendrá a redimir a su pueblo. Yo me considero parte de su pueblo, y tú te consideras parte de su pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? ¿Cuál es ese pueblo al que el Señor vendrá a redimir? Porque, como dice la Escritura también en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto es una declaración de mucha reflexión, porque aunque yo, como dije, me considere parte de este pueblo, no basta con solamente uno considerarse parte del pueblo, sino en vivir de acuerdo a las características de ser parte del pueblo de Dios. Eso es lo que debe hacernos cada día nosotros reflexionar cuando nos levantamos, a meditar, acercarnos al Señor y buscar que obre en nosotros esa conversión diaria que nosotros necesitamos para ir siendo moldeados de acuerdo al carácter de los herederos de este reino, de los que forman parte de este pueblo selecto, este pueblo escogido por el Señor. El libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18, dice el profeta: pero yo haré que queden en Israel 7,000 que no doblaron la rodilla a adorar a Baal, ni lo han besado, y ellos los dejaré con vida. Aquí el escritor está mencionando acerca de la crisis que había en ese momento en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Había una crisis de apostasía impresionante, como está ocurriendo en los últimos tiempos. Muchos creyentes inclusive apostatarán y están apostatando de la fe, trastornando los principios de Dios, manipulándolos, cambiándolos. Muchos, inclusive de nosotros los creyentes que formamos parte del pueblo de Dios, adoramos a otros dioses, y no, por supuesto, no son los dioses de piedra, de barro que tenían en aquel tiempo, pero hoy día tenemos dioses modernos, como el trabajo, las emociones, los placeres, los vicios, el dinero, etcétera. Cada quien, todo aquello que a lo cual le das más importancia que a Dios, se convierte en un ídolo para ti. Pero al igual que esta declaración bíblica, Dios se ha reservado 7,000 que no doblaron sus rodillas a Baal, y a ellos los dejaré vivir. Será la misma característica del pueblo de los últimos tiempos. Muchos serán llamados, muchos formarán parte y dirán que son parte del pueblo de Dios, pero Dios tendrá un remanente que será fiel, que mantendrá su integridad, respaldando y defendiendo y elevando los principios eternos de Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 3 dice: yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. Dios las conoce. Él las llamará por su nombre y ellos responderán porque conocen. ¿Y por qué conocen a su pastor? Porque se relacionan, serán este grupo selecto del remanente a quien el Señor vendrá a redimir en su segunda venida. Será un grupo que habrá crecido y desarrollado su experiencia en una relación personal con Jesucristo. Y por eso lo conocen. Y entonces yo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Es decir, un remanente. Dios vendrá a buscar en su segunda venida un remanente que se mantuvo fiel y leal a Dios, a sus mandamientos, ante todos los peligros y amenazas. Por eso, los herederos de este reino
serán personas que pondrán a Dios en primer lugar por encima de sus conveniencias, por encima de sus sentimientos, por encima de sus intereses, inclusive por encima de sí mismo. Se habrán negado a sí mismo para levantar la justicia de Dios, el estandarte de sus principios, de sus mandamientos, de su ley que será vituperada, pisoteada y será transgiversada completamente como causa y resultado de un movimiento de gran apostasía. Hay una cita inspirada en el libro Educación, en la página 57, que declara lo siguiente: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados a lo más íntimo en lo más íntimo de sus vidas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos sobre ellos. Este es el tipo de hombres, de mujeres, de jóvenes, niños. Es el remanente que el Señor vendrá a recoger. Es el residuo que habrá quedado ante la gran batalla de apostasías que se levantarán en la oscuridad de este mundo. Este remanente son aquellos que resplandecerán en medio de la oscuridad que este mundo se estará intensificando por todas las crisis que irán surgiendo de toda naturaleza. No se desanimarán, no decaerán, al contrario, se engrandecerán en medio de la crisis, de la oscuridad, y resplandecerán como un brillo que brota como resultado de su comunión con el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Por eso, queridos hermanos, en esta hora quiero alentarnos a que nos animemos con la gran esperanza de este gran evento, como lo es la segunda venida de Cristo. Así como los otros eventos anteriores de este mundo afectaron de manera positiva o negativa al mundo, este gran evento que falta será de un impacto universal y eterno. Nos afectará por la eternidad. Y cuando Cristo venga, vendrá por su iglesia, pero vendrá por su iglesia remanente. Y remanente quiere decir el residuo, no es el montón, es el residuo, lo que quedó consistente, lo que quedó verdadero, lo que tenía solidez, no lo que era liviano. Lo liviano se irá con las sacudidas que vendrán en este mundo. Por eso asegúrate de estar construyendo una base sólida, de estar creando una consistencia espiritual auténtica, capaz de soportar cualquier removida que vendrá sobre este mundo apóstata, porque el Señor vendrá a buscar a su pueblo remanente. Y cuando Él venga, vendrá a juzgar a las naciones, a dar a cada uno, como dice los evangelios, a cada uno según su obra. Vendrá para derrocar el imperio del anticristo y al mismo tiempo destruir las pretensiones y la obra que Satanás ha traído sobre este mundo. Vendrá sobre todo para establecer un nuevo reino, su reino eterno para sus hijos sobre esta tierra. Querido, lo más glorioso es que el Señor vendrá para salvarte. No olvides eso. Él tiene ese compromiso contigo y conmigo. Ese pacto que hizo en Juan 14, del 1 al 3. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Así que no se entristezcan, no se angustien, no se desanimen, no se desalienten. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, créanme que vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, es decir, su remanente, su semejanza, para cumplir su sueño, de tal manera que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Qué glorioso momento será ese cuando el Señor te reciba en su reino de gloria, cuando el Señor me abra los brazos y me diga: Richard, qué bueno que llegaste, te estuve esperando. No tienes idea de cómo preparé ese hogar para ti con tanta dedicación y amor. Qué lindo escuchar al Señor diciéndote: Juan, María, Pedro, qué bueno que estás aquí. Será el momento más glorioso. Por eso es que las cosas pasadas se olvidarán, porque quedaremos tan impactados con ese nuevo reino, con encontrarnos cara a cara con nuestro Señor y dándonos la bienvenida, que las cosas viejas no tendrán ya valor ni significado para nosotros. Estaremos comenzando una nueva etapa, la nueva y eterna vida con Dios. En ese día, en ese acontecimiento glorioso, la Biblia dice que ese día en que Cristo nos recibirá, sentado ahí en su trono de gloria, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a todos los redimidos se le darán coronas con estrellas. Y delante del Cordero que fue inmolado, todos echaremos nuestras coronas a sus pies en gratitud y adoración celestial. Apocalipsis 4 dice: y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echarán sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y nosotros con gratitud y con humildad pondremos nuestras coronas a sus pies, reconociendo que la victoria no fue nuestra, la victoria fue por su sola gracia, y que gracias a Él, a su amor, que comenzó en la victoria en la cruz y continuó en la gracia que cada día nos impartía a quienes le buscaban en espíritu y en verdad, que le buscaban de todo corazón y recibían esa gracia poderosa, es que pudimos finalmente llegar a nuestro destino eterno. Amados, hay un cielo maravilloso esperando por nosotros. Y por eso, frente a las vicisitudes, al dolor, al sufrimiento de este tiempo presente, no temas, porque en nada se comparan con esas glorias venideras que el Señor tiene preparado para nosotros. Quiero hacerte una invitación. Y dile al Señor en tu corazón: quiero estar en pie, recibirte con los brazos abiertos cuando ese gran acontecimiento de tu segunda venida ocurra. Dile al Señor: prepara, Señor, mi corazón para encontrarse contigo y enséñame cada día por el camino que debo andar. Oremos. Padre nuestro, bendice a tu iglesia y bendice a tu pueblo, porque estamos delante del gran evento de los siglos, el último evento que marcará de manera trascendente y eterna la historia de todo ser humano. Y por eso rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir como un pueblo remanente, a vivir como representantes de tu palabra, como dignos portadores de tu nombre. Danos tu gracia, Señor, esa gracia que prevaleció en la cruz y que pueda seguir prevaleciendo en nuestras vidas y en nuestras luchas con el pecado. Bendice a tu iglesia y prepárala para su encuentro contigo, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Y sigamos adorando a Dios a través de la música de alabanza para finalizar
esta reunión. Que Dios te bendiga. Día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando y pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido está. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Alegre viene y cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido está.